Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Amén. Es decir, como es el libro más antiguo, Job, ahí no, en ese momento no había Biblia, ¿cierto? Pero en este momento, 2000 años después de Cristo, sabemos que hay muchas personas que no tienen la Biblia. Sabemos que hay muchas personas que no la leen. Es como si estuvieran en esa época, es decir, es como si estuvieran muchos años atrás, porque no tienen una Biblia, no leen una Biblia, ¿cierto? Entonces, sabemos por la Biblia que Job era un hombre que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Vamos por favor a Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera Job hacía todos los días, ¿cierto? Así hacía todos los días. Es decir, él todos los días sentía miedo de que sus hijos hubieran fallado. Él todos los días hacía holocausto porque pensaba que de pronto sus hijos habían pecado o habían blasfemado. Amén. Amén. Entonces, aunque Job era una persona de Dios y era una persona que estaba con Dios y era una persona que creía en el Señor, él tenía una puerta abierta, porque él temía que sus hijos o que algunas cosas no estuvieran andando bien, ¿cierto? Entonces, cuando hay temor, hay una puerta abierta, la cual debemos cerrar. ¿Por qué? Porque Satanás se activa cuando hay una puerta abierta, ¿sí? En la palabra vamos a Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, Satanás le pidió a Dios que le entregara a Job, que porque él estaba bien y todo, y por eso no lo maldecía ni atacaba a Dios. Pero entonces Satanás, como vio que había una puerta abierta en el corazón de Job, le dijo al Señor: te va a demostrar que él, si le pasan cosas malas, él va a alejarse de ti, ¿cierto? Entonces, como Satanás salió delante de él, ¿cierto? Entonces en la palabra dice que respondiendo a Satanás, a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le acercaba alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿cierto? Entonces dice la palabra que entonces un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnos paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darle la noticia. Es decir, en un día todos los hijos murieron, en un día perdió absolutamente todo. Pero ¿qué hizo Job? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? También había una mala doctrina de Job, porque Dios dijo él que como Jehová dio y Jehová quitó. No, Dios nunca quita nada. Lo que pasa es que él tenía puertas abiertas porque él tenía miedo de cosas que le fueran a pasar. Así fuera una persona sabia, una persona recta, él tenía miedo en su corazón de muchas cosas, ¿cierto?
Y dice la palabra también en Job 2:9, cuando lo vio así con tantas cosas y eso le dijo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es decir, también tenía un mal matrimonio, porque él estando enfermo, estando con todo lo que había perdido, y en un momento dado llega la esposa y en vez de apoyarlo le dice que se muriera. Entonces quiere decir que en un solo día perdió todo, y también su esposa tenía un mal matrimonio por todas las cosas que habían pasado, ¿cierto? Imagínense, aparte de eso, llegan sus 3 amigos, ahí el enfermo, con todas las cosas que había perdido con su enfermedad en su cuerpo, y dice en Job 2:11 la palabra, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolecerse de él y para consolarle. Pero estos 3 amigos llegaron a juzgarle. Estos 3 amigos llegaron a criticarle, ¿cierto? Job, ¿qué hizo? Aparte de que tenía todo ese dolor, tenía todas esas cosas, él pues no entendía muchas cosas y él andaba con Dios. Él llegó a maldecir su propia vida el día que él nació, pero él nunca maldijo a Dios, nunca maldijo a Dios. Él siempre estuvo con el Señor. Y aunque los amigos lo trataron de malo, le decían injusto, le decían pecador, que quién sabe qué habrá hecho, que qué habría pasado, Job, digamos, en su humillación ante el Señor, aunque al principio no entendía muchas cosas, él empezó a entender, ¿cierto? Pero vamos a la palabra, a Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, Job, él tuvo un temor que le espantaba. Y el enemigo aprovechó ese miedo que él tenía en ese momento para entrar y atacar y hacerle daño. Porque sabemos que el diablo vino a matar, a engañar y a mentir. Y vino a destruir, ¿cierto? Entonces, Job tenía una puerta abierta en su corazón. La idea es que nosotros no tengamos ninguna puerta abierta y mucho menos la del temor. Amén. O sea que si tenemos miedo, digamos, si yo le tengo miedo a la oscuridad, digamos, pero no le tengo, digamos, entonces es una puerta abierta para Satanás. Sí, tú no tienes que tener miedo, porque Dios es más fuerte, Dios es mayor en nuestro corazón que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces uno no puede tener miedo porque el miedo no es de Dios, y uno el miedo lo saca, porque el miedo lo saca por medio de la fe. Por favor, vamos a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11:6. Entonces el miedo va en contravía de la fe. Al aumentar la fe, el miedo va a disminuir. Amén. Y como tú dijiste que Job había maldecido su vida, o sea que no se podía volver a maldecir. Sí, él tenía mucho miedo, pero, o sea, él tenía temor de muchas cosas, y eso, como dice la palabra, fue lo que lo espantó. Pero es que ustedes dicen que lo que uno maldice no lo puede volver a bendecir. O sea que si él maldijo su vida, no se podía bendecir después. Él maldijo el día en que había nacido, pero el Señor perdona todo. El Señor perdona cuando uno se arrepiente de corazón. Cuando uno se arrepiente de corazón, el Señor perdona, ¿cierto? Entonces, en Hebreos 11 se habla de la fe, ¿cierto? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener fe, porque la fe disminuye el temor. La fe aumenta a medida que uno es hacedor de la palabra. Y mira lo que dice tan bonito en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que las hay y que es galardón de lo que le busca. Es decir, si uno no tiene fe, no le agrada al Señor. Tenemos que tener fe, ¿cierto? Por ejemplo, había un pastor que daba el ejemplo de cómo le podíamos agradar al Señor, ¿cierto? Entonces decía, cómo la esposa le agrada al esposo y cómo el esposo le agrada a la esposa, ¿cierto? Entonces, uno cómo le puede agradar a la esposa, diciendo que la ama, dándole chocolates, dándole flores, ¿cierto? Dándole mucho amor, dándole muchas cosas, consintiéndolo. Así se agrada a la esposa, así también se agrada al Señor. ¿Cómo se agrada al esposo? También dándole mucho amor, consintiéndolo, cuidándolo. Entonces, de esa forma también agradamos a Dios. Entonces, hay que tener fe para agradar al Señor. Amén. Esta era la palabra en Hebreos 11:6. Pero vamos a Job 14.
En Job 14 la palabra dice que Job discurre sobre la brevedad de la vida. Claro, Job, digamos, él entre su dolor que tenía, entre los amigos tratándole de decir muchas cosas, que era pecador, que estaba mal, ¿cierto? Sus hijos se habían muerto, no tenía nada, había perdido todo. Entonces él estaba en una situación muy difícil. Y entre todo eso él se dio cuenta, dice, Job discurre sobre la brevedad de la vida, ¿cierto? ¿Qué es brevedad? Que la vida es muy corta, que la vida es muy corta, ¿cierto? Entonces, en Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hasta hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Entonces, la vida es muy corta, ¿cierto? La vida es muy corta y Job en ese momento con todo este dolor, él decía que la vida era muy corta. Entonces nosotros sabemos que la eternidad es para siempre. Y aunque la vida es muy corta, hay que saberla vivir. Hay que saber vivir la corta vida. Dime. Yo tengo una pregunta. Es que, ¿qué era? Las personas que viven 90 y pico de años y todo eso, ¿es porque honran a su padre y a su madre? Es que ustedes dicen que en los mandamientos dicen que los que honran a su padre y a su madre tendrán larga vida, algo así. Tendrá la cura de años. Entonces los que tienen 90 y pico de años son porque honran a su padre y a su madre. Sí, ellos en un momento dado, digamos, hay una promesa que es que honra a padre y madre tendrá la cura de años. Y lo más probable es que porque ellos tienen esa edad, pues se han cuidado mucho, son hijos de Dios y han honrado a su padre y madre. Porque dice que tendrá la cura de días y les irá bien. Y tendrá eso, ¿cierto? La vida la define Dios, ¿cierto? Entonces, algo muy, muy importante es que, de todos modos, Job, aunque pasó mucho sufrimiento, su cuerpo estaba enfermo, había perdido absolutamente todo. Y él le pedía al Señor, él le decía que él era íntegro, aunque de pronto en su dolor sintió muchas cosas, y aunque lo atacaban mucho los amigos, ¿cierto? Aunque tenía muchos inconvenientes, él creía en el Señor y él nunca maldijo al Señor, ¿cierto? Entonces el Señor responde, amén. Y el Señor le respondió a Job y le dijo, primero lo que hizo fue convencerlo de su ignorancia, porque Job en un momento dado se justificaba y uno nunca se debe justificar, porque el único que justifica a todos nosotros es Dios. Nosotros no nos tenemos que justificar, no tenemos que preguntar muchas veces por qué y por qué no. Dios es el único que nos justifica. Y Dios entonces en un momento dado por medio de un torbellino, dice la palabra en Job 38, que por medio de un torbellino le respondió a Job y le decía, le mostraba su ignorancia, le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Amén. Es decir, el Señor le mostraba la ignorancia que tenía Job, porque él en un momento dado trataba de justificarse, pero ¿por qué pasa esto? Y muchas veces en nuestras vidas pasa y uno pregunta, pero ¿por qué pasa esto? Y uno no debe preguntarse eso, uno no se debe justificar, porque el Señor a Job demostró su ignorancia. Le decía también en Job 38:31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supliste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Es decir, le mostraba a Job toda la ignorancia que él tenía, que no se podía justificar porque era Dios el que tenía el control absoluto de toda la tierra, ¿cierto? Él le decía, ¿sabes tú el tiempo en que pararán las cabezas las cabras monteneses? ¿O mirarás tú las ciervas cuando están pariendo? Entonces el Señor por medio de un torbellino le decía tantas cosas a Job para que él entendiera. Entonces un momento también, cuando ya el Señor le dijo tantas cosas que él no sabía en su propia sabiduría, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Es decir, se fue a la humillación. Se fue a la humillación Job. Y le dijo, ¿qué te responderé? Y mira, tan sabio que fue Job, dijo, mi mano pongo sobre mi boca. Muchas veces es bueno poner la mano sobre la boca. Muchas veces es bueno callar cuando uno va a decir cosas que son de ignorancia. Y sobre todo a nuestro Señor. Y dice Job, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Amén.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Job sufrió bastante por tener una puerta abierta en su corazón, que fue el temor. Fue el temor, porque lo que él temía fue lo que le llegó. Pero entonces en su dolor, y así su esposa le hubiera dicho que maldijera a su Dios, así los amigos le dijeran que era un pecador, así los amigos lo criticaran, lo trataran mal, él siempre creyó en el Señor, él siempre tuvo temor a Jehová siempre tuvo. Y aunque los amigos lo criticaron y todo, él siempre estuvo paciente, fue muy paciente esperando. Él esperó 7 meses, de 7 a 9 meses dice la palabra que fue que esperó, que fue paciente. Entonces cuando él vio la respuesta de Dios, cuando él vio que Dios le contestó a él, entonces él le dijo, dice, respondió Job a Jehová en el Job 42, dice la palabra, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Claro, él no tenía la Biblia, él en ese momento no tenía muchas cosas, hasta que el Señor le habló directamente fue que él empezó a entender, porque en esa época no tenía Biblia. Y dice la palabra, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, en ese momento él estaba mirando con los ojos espirituales, porque estaba viendo al Señor. Ya no estaba con sus ojos limitados físicos, ya no estaba él pensando en todas las cosas materiales que había perdido, no estaba pensando en cómo los amigos lo habían criticado, porque él llegó a molestarse con los amigos. Imagínense ustedes bien enfermos y que lleguen 3 personas ahí a molestarles la vida. Uno cuando está enfermo lo que quiere es estar tranquilo, que nadie moleste, pero él tuvo paciencia y esperó. En un momento dado se trató de justificar con el Señor, pero el Señor le habló y le dijo, tú no eres sabio como yo soy sabio, yo soy el que hice el mundo, tú no lo hiciste, yo soy el que tengo control sobre las constelaciones, tú no los tienes. Entonces él entendió y se humilló ante el Señor. Debemos humillarnos ante el Señor y entender en la intimidad con el Señor que Él se glorifica en nosotros. Y así tengamos una puerta abierta que es del temor, tenemos que cerrarla en este momento. Amén. Porque ¿qué hizo Job? Creyó en el Señor, dijo, tú todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Y son demasiadas tus maravillas que yo no comprendía. Mas ahora mis ojos te ven. Amén. Por tanto me aborrezco, dijo, y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de esto, pues Jehová vio tantas cosas tan hermosas en él, y también vio que los hermanos que habían ido a criticarlo, también hay justicia para ellos. Y les dijo, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Temanita, o sea, a las personas que habían hablado mal, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aunque Job estuviera mal, siempre habló bien a Dios. Ahora pues tomaos, entonces mira lo que les ordenó. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque es cierto, a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Imagínense en estas personas que trataron tan mal a Job, el Señor les dice, tengo ira con ustedes, y la única forma de que yo los perdone y no haga justicia con ustedes es que Job ore por ustedes. Entonces uno siempre tiene que saber que nadie es más pequeño que uno, todos somos iguales, porque el Señor puede poner a personas que intercedan por nosotros, personas que sean de bendición para nosotros. Entonces, ¿qué les tocó hacer a los 3 amigos de Job? Ir a que él orara por ellos. Y cuando pasó esto, vino ya la restauración y la prosperidad de Job, porque en Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él. Y cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y mira lo que hizo Jehová. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Ustedes quieren que Jehová les bendiga sus días postreros más que el primero? Amén. ¿Cierto? Entonces tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creerle al Señor. Muchas veces uno dice, no, es que yo estoy en pruebas y pruebas y pruebas. Pero ¿será que de pronto tenemos alguna puerta abierta? ¿Será que estamos en desobediencia en algún momento?
y por eso estamos en esa situación, porque muchas personas todo el tiempo, no, es que yo solo estoy en prueba, mire, ser cristiano y prueba, pero el Señor prueba, es claro, pero también tenemos que mirar nuestro corazón si tenemos puertas abiertas, que no nos esté pasando lo de Job, que el enemigo nos esté atacando espiritualmente por tener puertas abiertas, que el enemigo se esté aprovechando de esta situación. Entonces en este momento tenemos que orarle al Señor para que se cierre toda puerta que esté abierta, de pronto que no la hemos percibido, pero en la intimidad con el Señor la vamos a percibir, en la intimidad con el Señor. Y recuerden que el temor, el miedo, se enfrenta por medio de la fe. Y la fe es agradar al Señor, ¿cierto? Y con la fe agradamos al Señor. Y la fe la aumentamos cada día más, con medio de la palabra y de la oración, ¿cierto? Y mira tan hermoso que dice acá, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Quién quiere mirar la cuarta generación de su familia? Amén, queremos ver la cuarta generación de la familia. Y dice, y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Entonces, si Job vivió 140 años y aproximadamente duró 7 meses con este dolor, pues es una vida bendecida, ¿cierto? 140 años y solo 7 meses de dolor. Entonces, es bueno aprender de Job, aprender que él en un momento dado, aunque una persona sabia, una persona recta, que estaba con Dios, tenía una puerta abierta, que era el temor. El temor. Y el temor le llegó. Y se le cumplió lo que él temía, porque el enemigo se aprovecha de esas puertas abiertas. Por eso en este momento aumentemos nuestra fe cada vez más, para que el Señor haga la obra en nosotros. Amén. Para que el Señor aumente nuestra fe y cerremos todas las puertas. Y en este momento, si hay una puerta de temor, la cerremos. Si le tenemos miedo a la oscuridad, pues parémonos en la noche en la oscuridad, ¿cierto? Y oremos para que el Señor nos aumente la fe. Si tenemos miedo a las alturas, pues subámonos a un edificio bien alto y miremos desde arriba, para no tenerle miedo a las alturas. Si le tenemos miedo a entrar a un ascensor, entremos al ascensor, ¿cierto? Pero la fe nos aumenta. Si le tenemos miedo a las cosas que no son de Dios, pues aumentemos la fe para tener las cosas de Dios. Porque si en este momento hay temor, miren algo hermoso. Cuando ustedes tienen hambre, cuando les llega mucha hambre en un momento dado, la comida es una delicia. Cuando ustedes tienen mucha sed, tomar algo es una delicia, ¿cierto? Cuando ustedes tienen muchos problemas de pobreza y eso, cuando llega la riqueza es una delicia. Entonces, cuando estemos pasando por pruebas, entendamos que es que estamos anhelando algo hermoso. Para ustedes tener salud, pues han tenido que estar en un momento dado enfermos para que se den cuenta qué hermosa es la salud, ¿cierto? Si hemos estado en pecado, qué hermoso es la sangre preciosa de Dios, que nos limpia de todo pecado, de Jesús. Qué hermosa es la sangre preciosa de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Por eso, digamos, en este momento, mirando la historia de Job, aumentemos nuestra fe, para que no tengamos ninguna puerta abierta al Señor. Amén. Entonces, esa es la palabra que les quería dar. Dios los bendiga. Terminemos en oración.